buscas hoy lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, santos del Señor. Si lo sientes hoy, es porque aquí está. Cambia tu amor, amándote está. Él nos sanará y nos limpiará nuestro corazón y a nuestra nación. Canta con gozo a nuestro Dios. Canta con gozo a nuestro Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso.
Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de la salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de salvación por siempre. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Oh, mi ser, su nombre adoraré, como nunca cantar. Oh, mi ser, nombre alabaré.
nombre Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Damos gracias que están aquí con nosotros y estamos muy gozosos de poder traer este mensaje esta mañana. Damos gracias que la semana pasada empezamos un nuevo mes. El domingo pasado también empezamos una nueva serie que se va a enfocar en la familia y la manera de que Dios quiere que nosotros estemos guiando, criando a nuestras familias. Es un tema muy importante, hermanos, y es un tema que es especial para mí porque yo tengo un corazón para las familias y especialmente las familias aquí en nuestra iglesia. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a tener un tiempo de venir y pedir a Dios que bendiga nuestro tiempo juntos mientras empezamos este nuevo sermón. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos has dado para poder reunirnos, aunque sea virtualmente por medio del internet. Y pedimos, Señor, que bendigas nuestro tiempo, que nos ayudes a estar preparados para recibir la enseñanza que tú nos vas a dar a través de tu palabra, Señor. Damos gracias por ella y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento de lo que vamos a estar recibiendo hoy. Y los dejamos en tus manos, Señor, y pedimos que bendigas este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, como saben, esta es nuestra segunda semana en nuestra nueva serie. La semana pasada fue básicamente una introducción de lo que nosotros íbamos a estar cubriendo, porque estamos estudiando el diseño de Dios para la familia.
lo que esperamos lograr en nuestra familia con la gracia de Dios y sobre qué fundamento debemos construir y cuando sea necesario reconstruir el fundamento o los cimientos del Evangelio de Dios. La semana pasada hablé de 2 casas, ¿verdad?, que habían sido construidas. Una había sido construida sobre los cimientos, fueron puestos sobre los roca, ¿verdad? Tenía cimientos sobre roca y esa casa se mantuvo firme cuando llegaron las tormentas. Pero había otra casa también y esa casa fue nada más construida sobre arena sin cimientos y cuando llegaron esas mismas tormentas, esa casa tuvo una gran caída. Y de eso estábamos hablando. Quiero prepararles, hermanos, de antemano, que vamos a cubrir algunos temas que no son muy populares. Pero como mencioné la semana pasada, no voy a darles mi plan, sino el plan de Dios cuando se trata de estos temas, ¿verdad? Y he mencionado antes que cuando se trata de temas así difíciles de discutir, siempre y cuando lo basamos sobre lo que dice la Biblia, vamos a estar bien. Así que estén listos para oír quizás algo que nunca han oído antes, o quizás también van a oír algo que ustedes no van a estar de acuerdo con ella. Pero entiendan, hermanos, que no les estoy dando mis ideas, les estoy dando lo que la Biblia nos dice acerca de la familia y cómo la familia debe ser establecida, construida y sobre qué estamos construyendo nuestros hogares, nuestras casas. A lo largo de nuestra serie vamos a pasar algún tiempo en el libro de Efesios, capítulo 5, porque hay mucho que se puede obtener de este pasaje. Pero hoy vamos a centrarnos en una cosa solamente, y ese es el liderazgo en la familia. Vamos a mirar 2 versos especialmente, y mientras los leemos, quiero que noten lo que dice la palabra de Dios sobre el liderazgo en la familia. Así que si tienen sus Biblias, pueden abrirla al libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versos 22 al 23. Efesios 5, 22 al 23. Vamos a leer. Dice lo siguiente: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esos son los primeros versos que estamos viendo aquí, y ahí ya hay una enseñanza, hermanos, que muchas veces no se recibe muy bien, especialmente por las mujeres, ¿verdad? Porque se oye como que estamos diciendo que la mujer o la esposa debe ser un sirviente a el esposo, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, y vamos a ver un poquito más mientras explicamos todo. Pero nuevamente dice aquí: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora vamos a leer el siguiente verso, Efesios 6, 4. Vamos a leer aquí, dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino créanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar una vez más, hermanos.
Señor, damos gracias por tu palabra santa que tenemos y gracias que la tenemos para estudiar y aprender. Y Señor, pedimos que nos ayudes a recibir estos versos porque muchas veces oímos cosas que no nos gusta oír, oímos cosas que hasta nos sentimos ofendidos, Señor. Pero como hablamos la semana pasada, queremos el plan tuyo, Señor, no la de nosotros, no la del pastor o la sociedad o nuestra cultura, sino tu plan, Señor. Así es que ayúdanos a tener oídos para oír y nuestras mentes que estén listas para recibir la enseñanza, Señor, que estamos recibiendo. Así es que pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ya leímos aquí 2 versos y según estos 2 versos, según Efesios 5 y 6 aquí, ¿quién ha sido designado por Dios para dirigir a su familia? Son los hombres, el varón, el esposo, ¿verdad? El marido es llamado la cabeza de la mujer en el capítulo 5, 23. Y luego padres son llamados a criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor en el capítulo 6, 4. Así que el punto principal que podemos ver aquí es que Dios ha designado a los hombres a dirigir a sus familias. Así es que esta mañana, hermanos, nuestro enfoque va a ser sobre los hombres, el marido, el esposo, el papá. Y vamos a ver esta tarea que se le ha dado al hombre para establecer la familia bíblicamente. Es muy importante que los hombres presten atención, especialmente si ahorita son padres, si son esposos, si son solteros, entiendan que esta es la tarea que les espera si en algún tiempo en el futuro piensan casarse. Vamos a estar hablando a los hombres esta mañana específicamente. También vamos a hablar a las mujeres después y también vamos a hablar a los demás. Así es, ahí sigan viniendo porque van a ser diferentes el enfoque en que vamos a tener durante estos sermones. Pero los hombres han sido designados a dirigir sus familias. Siempre ha sido así, hermanos. En el libro de Génesis existe una orden creativa. Dios hizo al hombre primero, antes que el resto de su familia, y le dio ciertas responsabilidades como hombre, como nombrar todo tipo de los animales, todas las cosas, incluyendo dándole el nombre a su esposa. Desde el principio, Dios ha designado a los hombres a dirigir a sus familias. Y para bien o para mal, hermanos, los hombres han dirigido a sus familias durante la mayor parte de la historia humana. Llamamos este liderazgo la cabeza. Este término se usa para cubrir todo lo implicado en la dirección de su familia. Lo llamamos la cabeza de su familia porque él ha sido encargado de dirigirla. Vamos a voltear y vamos a leer 1 Timoteo 3, capítulos 4 al 5. 1 Timoteo 3, versos 4 al 5. Dice lo siguiente: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Déjeme leerlo otra vez. Los hombres, los varones, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto,
porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El dirigir, gobernar, cuidar de una familia, hermanos, es parte de las calificaciones del carácter de un líder de la iglesia. Si usted puede dirigir a su familia, usted puede ser líder en una iglesia. Esa es la implicación aquí. Y eso es porque los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de lo que los hombres cristianos deben ser. Y los hombres cristianos deben ejercer el liderazgo de la manera que Dios quiere que lo estemos haciendo en sus familias. Si usted es un hombre, hermanos, quizás ha pensado o incluso le han preguntado a usted, ¿quién murió y te puso encargado a ti? Bueno, la respuesta es que Dios te ha puesto encargado de tu familia. No han ganado el derecho de dirigir sus familias. Usted ha sido encargado con esa responsabilidad. Usted no hizo nada para recibir esta posición. Esta posición se le ha dado a usted por Dios. Y es su responsabilidad ahora guiar a su familia de la manera de que Dios quiere que lo estemos haciendo. Si tienes una esposa, si tienes hijos, has sido nombrado, has sido designado como la cabeza. Usted ha sido nombrado como gerente de su familia. El hombre debe estar enfrente de su familia dirigiéndola, hermanos. Ahora, para algunos de ustedes, esto puede ser algo que ya conoce. Usted ya ha aprendido esto desde antes, ¿verdad? Usted ha venido de familias encabezadas, vamos a decir, por hombres, o tal vez usted ha estado dirigiendo a su propia familia ya por muchos años. Es posible que estés escuchando hoy con la esperanza de escuchar algo que le ayude a hacerlo mejor, quizás, ¿verdad? Pero para otros, esto es quizás todo nuevo para usted. Nunca ha oído esto antes. Nunca ha sido usted parte de una familia con un hombre como la cabeza. Tal vez ni siquiera conoces a alguien que es parte de una familia saludable encabezada por un hombre. Quizás cuando usted era joven se divorciaron sus padres y usted fue criado por una madre. O quizás usted cuando estaba muy pequeño falleció su padre por alguna razón y tuvo que ser criado por su madre. O quizás tuvo un padre, pero ese padre no le dejó el ejemplo que usted necesitaba para ver cómo se dirige una familia de parte del varón, de parte del hombre. La familia encabezada por el hombre es y se está poniendo más rara en la sociedad de hoy, hermanos. Y sin embargo, es tan fundamental para tener familias saludables. Y por esta razón, nuestra cultura está en crisis, hermanos. Por esa razón, la familia está en peligro. Y por eso estamos comenzando esta serie con el entendimiento que Dios ha designado a los hombres a dirigir a sus familias. Algunos de ustedes aún no están convencidos. Algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que les estoy diciendo. La idea de la cabeza y el liderazgo masculino en el hogar es un tema controversial, aún en la iglesia, hoy en día, hermanos. Por lo tanto, quiero comenzar dándoles
5 puntos sobre el liderazgo masculino y el liderazgo masculino en el hogar. Espero poder aclarar lo que es la enseñanza bíblica y lo que no es también, para que nuestras familias puedan ser dirigidas por buenos gobernantes. Así que quiero empezar con lo que no es. Lo primero que vamos a estar viendo es lo que no es ser la cabeza, lo que no es ser el líder de nuestra familia. ¿Ok? So, estoy hablando a los hombres, a los varones, y les estoy dando a entender lo que la Biblia no dice, porque muchas veces todos los varones conocen esos versos que dicen que la mujer debe someterse a los hombres, pero es todo, no leen lo que viene antes y no leen lo que viene después, ahí paran, ¿verdad? Así es que vamos a estar viendo exactamente lo que la Biblia dice acerca de los varones, y en este instante vamos a ver lo que no significa. So, la primera cosa que queremos ver es que ser la cabeza no significa desigualdad. Ser la cabeza no significa desigualdad. Algunas personas piensan que ser la cabeza significa desigualdad entre hombres y mujeres. Y no es así, hermanos. La Biblia enseña que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en valor. Génesis dice que los hombres y las mujeres fueron hechos en la imagen de Dios. Los dos, los hombres y las mujeres, fueron hechas a la imagen de Dios. Y eso da igual valor y igual dignidad a los hombres y a las mujeres. Y el apóstol Pablo, el mismo apóstol que llama a los hombres la cabeza, ¿verdad? Dice que los hombres y las mujeres son iguales en la salvación y en la redención también. Miren lo que dice en Gálatas 3, hermanos. Acabamos de leer este libro, ¿verdad? Gálatas 3, 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Cristo. Y no hay judío ni griego, esclavo ni libre, escuchen, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso, hermanos? Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno o uno solo en Cristo Jesús. El suelo, hermanos, está nivelado a los pies de Cristo, de Jesús, a la cruz de Cristo. Ahí los hombres y las mujeres pueden venir y están igual de valor, de dignidad, todas esas cosas están igual. Los hombres no son mejores, las mujeres no son mejores, los dos son igual a la cruz de Cristo. Ser la cabeza no significa desigualdad. Hay hombres que creen que porque son la cabeza son mejores que sus esposas y más importante que sus hijos. Y esto, hermanos, no es verdad. Ser hombre no te hace mejor que alguien más. No tienes más valor, no tienes más dignidad, no eres más glorioso. Aquí es donde se quiebra la analogía del gerente, ¿verdad? Porque en la mayoría de los trabajos el gerente hace más dinero que los demás trabajadores de la construcción. Él puede ser considerado digno de más importancia que otros de sus trabajadores, pero no funciona así en el plan de Dios para la familia. El apóstol Pedro dice a los hombres que debemos tratar a nuestras esposas con respeto como coherederos en el regalo de la vida.
coherederos, hermanos. Por lo tanto, ser la cabeza no significa desigualdad. ¿Entienden? Los hombres y las mujeres son igual cuando viene a esta parte del plan de Dios. Un segundo punto sobre el liderazgo masculino es que ser la cabeza no significa tiranía. Tiranía. Ser la cabeza no significa tiranía. Hombres, varones, solo porque usted es la cabeza, no se hace tu voluntad todo el tiempo. No significa que tú eres el rey en tu casa y que todo el mundo debe inclinarse ante tus deseos. Eso no quiere decir ser la cabeza. Hay algunos hogares encabezados por hombres que corren sus casas como tiranos dominantes. Ellos leen los versículos 22 al 24 en Efesios 5, pero ignoran los versos 25 al 33. Nunca leen esos versos. Así es que vamos a regresar a Efesios 5 y vamos a leer los versos 25 al 33. Vamos a voltear ahí. Efesios 5, 25 al 33. Dice lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y no me refiero a Cristo y a la iglesia. Este es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hermanos, ser la cabeza es amor y cariño y sacrificio, no dominando y controlando y enseñorearse sobre ellos. Tiranía ha sido un problema desde la caída en el jardín. En Génesis 3, parte de la maldición sobre la mujer fue que ella deseará gobernar a su marido, pero sufrirá bajo su dominación. En Génesis 3, 16. Génesis 3, 16. Hombres, no utilicen su autoridad como una excusa para el abuso. Serán considerados responsables, hermanos, de lo que ustedes hacen con esta autoridad. Solo hacer la cabeza no significa tiranía. El siguiente punto está en el otro extremo del espectro del que estamos hablando. Número 3 es que el ser la cabeza no significa pasividad. Este es el extremo contrario de tiranía. Se trata de hombres que no dirigen a sus familias, la dejan en manos de alguien más, especialmente a sus esposas, hasta a veces a sus hijos, porque tenemos hijos que nos dicen qué hacer.
Muchos hombres quieren que sus esposas sean como sus madres y que cuiden de él. Muchos hombres son pasivos en algunas áreas que deben ser activos, especialmente sobre las cosas espirituales. Pero hermanos, si se ponen a pensar, ¿quiénes son los miembros de nuestra familia que están más interesados en las cosas espirituales? Son las mujeres, ¿verdad? Ellas son muchas veces las que llevan a los niños a la iglesia. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los varones? ¿Se quedan porque están cansados de tanto trabajar o se quedan en casa porque están preparando el barbecue para que esté listo para que cuando lleguen, porque va a empezar el juego después de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están dirigiendo sus familias en esos instantes, hermanos? Los varones deben estar dirigiendo especialmente sobre las cosas espirituales. Muchos hombres toman alguna responsabilidad en las áreas de proveer para sus familias y proteger a sus familias, pero son espectadores pasivos cuando se trata de la relación de su familia con Dios. Pero eso no es el tipo de liderazgo, hermanos, que Dios ha diseñado para la familia cristiana. Ser la cabeza no significa pasividad. Podemos ver un ejemplo de esto, hermanos, en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Si se ponen a pensar, hermanos, ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada con la fruta prohibida? ¿Dónde estaba Adán? Porque yo recuerdo, hermanos, que cuando yo era más joven y oía esta historia, yo pensaba que aquí estaba Eva y aquí estaba la serpiente y estaban de la fruta que no tenían que comer. Y yo pensaba, Adán anda allá trabajando, cuidando del jardín, ¿verdad? Y no sabía lo que estaba pasando aquí. Pero vamos a ver rápidamente, pasemos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 6. Vamos a voltear ahí. Génesis 3, 6. Dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ahora, ahí estaba Adán con Eva. La Biblia dice que él estaba ahí con ella. ¿Y qué estaba haciendo cuando estaba ahí? Yo oí, hermanos, una vez escuché a un pastor decir que para él parecía que Adán estaba escuchando todo lo que estaba diciendo la serpiente. Oyó que si comían, que no iban a morir. Y de hecho, que si comían de esta fruta, te haría sabio. ¿Y sabe lo que él dice que estaba haciendo Adán? Él estaba dejando a su esposa que ella lo probara primero para ver si era cierto. Para ver si en realidad se va a morir o no. Quería ver si se le iba a pasar. Y cuando vio que ella no murió, entonces decidió comer un poco también. Hermanos, él debería haber estado pisoteando en la cabeza de esa serpiente que estaba tratando de engañar a su esposa. Pero en cambio, ahí estaba, sentado, no haciendo nada, observando pasivamente mientras todo se desenredaba. Hermanos, ser cabeza no significa pasividad. Tampoco significa tiranía. La mayoría de los hombres caen en algún punto entre estas dos. Pero la pregunta, varones,
hombres, padres, ¿hacia cuál lado se inclina usted? ¿A la tiranía o a la pasividad? ¿Tiendes de gobernar con un puño de hierro? ¿O tiendes de dejar las decisiones y la dirección de tu familia a otra persona? Hermanos, yo confieso que me inclino hacia el primero. Pero por la gracia de Dios, hermanos, yo he estado creciendo en esa área por años, estoy creciendo todavía y tratando de ser mejor en esa área. Porque yo tomo la responsabilidad muy importante. Y a veces caigo para el otro lado. Pero ¿qué tal usted? ¿Cómo está dirigiendo usted a su familia? ¿En qué dirección te inclinas? Necesitamos mirarnos a nosotros mismos y ser honestos, hermanos. Y luego tener el valor de hacer algo al respecto. Si nos vemos, seamos honestos y pensamos que estamos muy pasivos, dejando que nuestra familia nada más haga lo que quieran, pues tenemos que arreglarlo. Y si estamos del otro extremo, que somos muy duros con nuestra familia, pues tenemos que arreglarlo. Así que ser la cabeza no significa desigualdad, ser la cabeza no significa tiranía y ser la cabeza no significa pasividad. Así que, ¿qué significa entonces? Pues permíteme darle dos cosas que ser la cabeza de la familia sí significa, hermanos. Ser la cabeza sí significa autoridad. Varones, hombres, no debe ejercer autoridad tiránica. Por lo contrario, debe ejercer autoridad genuina en su familia. Han sido llamados a dirigir. Usted tiene que tomar decisiones importantes. No puede ser pasivo. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados y dejar que las cosas se hagan solas. Usted está encargado de su familia. Eso no significa que está solo. No diriges a tu familia millas por frente de ellos, ¿verdad? No estés enfrente de ellos tratando de guiarlos. Eres un solo cuerpo con tu esposa. Y eres llamado a escuchar a tus hijos. Pero al final del día, hermanos, tú eres la autoridad designada por Dios en tu hogar. Usted podría decir, pues eso no es justo, eso no es correcto. Mi esposa es mucho más inteligente de lo que yo soy. Y ella tiene mejores dones de liderazgo que yo. Está bien, hermanos. Utilice su cuerpo, su cerebro y sus dones en tu casa. Usa los dones y la inteligencia que se le ha dado a tu esposa para ayudar a dirigir el hogar. Trabajemos juntos con nuestra esposa. Hagan planes juntos. Sean un equipo. Pero tú, varón, has sido puesto a cargo. Eres el gerente de tu familia. Tú eres la cabeza. Y eso no quiere decir que tienes que saber todo. O que tienes que ser más inteligente que tu esposa. Pero no puedes evitar tu autoridad. Tú puedes dirigir a tu familia aún teniendo a una esposa que tiene una mente fuerte, que tiene una inteligencia más grande que la tuya, y aún así tú puedes ser el líder de tu familia. Entiendan lo que esto quiere decir, hermanos. Otra cosa que significa el liderazgo en la familia
es que ser la cabeza sí significa responsabilidad. Ser la cabeza sí significa responsabilidad. Y esta es grande, hermanos. Ahora pongan atención. De una manera que mi esposa no es, yo soy responsable de mi matrimonio y mi familia. ¿Entienden? De una manera que mi esposa no puede y no es, yo soy responsable de mi matrimonio y de mi familia. Yo soy responsable. Yo tendré que rendir cuentas con Dios de cómo dirigí yo a mi esposa y a mis hijos. Cómo estoy dirigiendo mi familia. Y no es que mi esposa no es responsable de sus propias acciones, y no es que mis hijos no son responsables de sus propios comportamientos tampoco. Pero de una manera que ellos no son, yo soy responsable de mi familia. Porque yo he sido cargado con esa responsabilidad. Después de la caída en Génesis 3, hermanos, cuando Eva había sido tentada y fue la primera en morder la fruta, ¿verdad? Porque la serpiente estaba tentando a Eva. Ella fue la que comió primero, ¿verdad? Pero ¿a quién buscó Dios primero? Cuando Dios vino a caminar en el jardín, ¿a quién le habló? ¿Le habló a Eva? ¿Sabía ya Dios lo que había pasado? ¿Sabía Dios que ya habían comido? Claro que sí. Y aún así, ¿por qué no vino y estaba buscando a Eva? La Biblia nos dice que llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Ahora, ¿sabía Dios dónde estaban? Claro que sí, porque Dios es sabio, Dios sabe todo, es omnipotente, es omnisciente. Él sabía lo que había pasado, él sabía dónde se estaban escondiendo, pero Dios estaba rindiendo cuentas con el hombre. Y estaba buscando a Adán. ¿Dónde estás? Para que él tuviera que salir y presentarse. Adán fue responsable de lo que le estaba sucediendo a su familia. Sabemos que fracasó por ser pasivo. Y él tuvo que rendir cuentas porque en ser la cabeza, Dios está dando a los hombres la autoridad y la responsabilidad de dirigir a sus familias a donde deben ir. ¿Y saben qué, hermanos? A la mayoría de las mujeres les encantaría que sus esposos se comportaran como gerentes piadosos y dirigir a sus familias. Y los niños, hermanos, también tienen una paz por ellos también. Aunque ni lo sepan, hermanos, los hijos, nuestros hijos, están en paz cuando el varón está haciendo el trabajo que Dios le ha dado y está dirigiendo a su familia. Déjeme darle un ejemplo. Siempre doy este ejemplo, pero me gusta mucho. Nuestro hermano James Friend, que ya está en el cielo, cuando él estaba aquí, una de sus ministerios era el campamento. Y él nos contaba que cada año en el campamento había un malestar, un sentimiento en los niños. No estaban en paz. Y lo que pasaba es que intentaban traspasar los límites para ver hasta dónde podían llevar las cosas. Y cada año uno de ellos se pasaba la mano y el hermano James tenía que actuar y hacer algo al respecto.
Así que James tomaba a ese joven o jovencita y hacía que siguiera a James el resto del día, haciendo todas las cosas que James tenía que hacer durante el campamento. Y no nada más lo tenía que seguir, tenía que ayudar con todo lo que estaba haciendo el hermano James. Por un día, el resto del día. Tuvo que comer con James, tuvo que ir a recoger las cosas con James, mientras todos los demás estaban haciendo las cosas del campamento. Pero ¿saben qué pasaba, hermanos? Una vez que todos los niños vieron que esto era todo lo que podían empujar las cosas, ¿verdad? Ya descubrieron los límites de lo que podían hacer, ¿verdad? Todos se calmaban y disfrutaron el resto de la semana en el campamento. Aún ese joven que tuvo que ayudar a James es por el resto de ese día. El siguiente día regresó y ¿saben qué? Ya no hizo lo que estaba haciendo antes. Pero ya cuando todos vieron, estos son los límites, aquí podemos jugar, ¿verdad? No podemos hacer esto, no podemos pasarnos para acá, no podemos actuar, comportarnos de esta manera, aquí podemos estar existiendo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, hermanos, con nuestros hijos en nuestros hogares. Los niños van a tratar de empujar los límites, hermanos, pero si nosotros estamos guiando a nuestras familias y los niños saben, aquí está el límite en las cosas que ustedes pueden hacer. Usted no puede hablarle a su mamá de esa manera. Tú sabes que no debes de hacer esas cosas. Y hay una paz, hermanos. Los niños tienen una paz cuando papá hace lo que se supone que debe estar haciendo. Ni siquiera son conscientes de ello. Pero si el papá no está cumpliendo con su rol, con su tarea, estarían muy conscientes los niños de que algo no está bien. Así que ser la cabeza significa que debemos ser responsables. Pero ¿responsables de qué, hermanos? Últimamente es por la dirección que das en cada área de tu familia. Eso no significa hacer todas las decisiones. Significa asegurarse de que todas las decisiones se hagan. Ser la cabeza significa tomar la iniciativa en proveer, en proteger, en la sexualidad, en las finanzas, básicamente en todas las áreas de su familia, especialmente en las cosas espirituales. Ser la cabeza significa amar a tu familia lo suficiente para dirigirla a donde Dios quiere llevarla. Ahora, yo sé que esto puede causar varias preguntas, ¿verdad? Quizás usted está aquí sentada y está preguntando, pues, ¿qué pasa cuando mi esposo no dirige? ¿Qué pasa si mi esposo no es cristiano? ¿Qué pasa si mi ex marido y yo estamos divorciados? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo debes dirigir a tus hijos en estas situaciones? Si no hay un hombre para ser la cabeza, hermanos, o hermana, entonces usted, mujer, madre, usted misma tiene que asumir esas responsabilidades. Y yo sé que no es fácil, es duro. Por eso Dios tiene a los dos, al papá y a la mamá, el varón y la mujer. Pero hermanos, Dios te dará gracias si confías en Él. Y si tu esposo no es cristiano, usted tendrá que guiar a sus hijos en ciertas cosas, especialmente sobre las cosas espirituales. Pero ese esposo sigue siendo
la cabeza de la familia. Vamos a hablar más en estas semanas que vienen sobre los matrimonios y sobre los que son solteros espiritualmente, ¿verdad? Porque el esposo no está haciendo las cosas que deben estar haciendo. Habrán muchas preguntas de qué pasa si esto, qué pasa si el otro. Y Dios proveerá la sabiduría para navegarlas. Pero hoy concentrémonos en lo que sí sabemos. Y aquí está la voluntad de Dios, su voluntad revelada en su palabra para los hombres en nuestras familias. Dios ha designado a los hombres a dirigir a sus familias. Ahora, hablando a los hombres casados, aquí hay algunas preguntas que pueden hacerse para ver cómo les va, ¿ok? ¿Estás dirigiendo a tu familia? ¿Cómo te va en tu dirigir? ¿Te ves a ti mismo como la cabeza? ¿Te ves a ti mismo como igual con tu esposa? ¿Estás rechazando la pasividad? ¿Estás tomando responsabilidad? ¿Estás gobernando como un tirano? ¿Cómo está tu familia bajo tu dirección? ¿Y sobre qué planes y cimientos o fundación estás construyendo tu familia? A veces tenemos esposas tan fantásticas, hermanos, que pensamos que no tenemos que dirigirlas o dirigirlas. Pero nuestras esposas fantásticas, hermanos, nos tiene como sus cabezas. Y nosotros somos responsables de ellos. Niños, jóvenes y varones solteros, aquí están algunas preguntas que pueden preguntarse a ustedes. ¿Estás siendo entrenado para el liderazgo? Yo sé que eres joven, pero si eres varón, vas a tener que ser líder de tu familia. ¿Estás siendo entrenado a cómo ser ese hombre? ¿Estás tomando responsabilidad en las áreas que Dios te ha confiado ante ti ahorita? ¿Estás convirtiéndote en un hombre digno de seguir? Debemos estar haciéndonos esas preguntas, hermanos. Ahora, niñas jóvenes y mujeres solteras, aquí hay unas preguntas para ustedes. ¿Con quién deseas casarte? ¿Alguien que es un tirano? Porque si pones atención, probablemente usted sabrá cómo va a ser realmente. ¿O se quiere casar con alguien que es pasivo? ¿Vas a casarte con alguien que tú vas a tener que dirigir? ¿Es la persona con quien vas a casarte un creyente para poder saber de la manera que se debe dirigir las familias? ¿Qué tal las mujeres casadas? Aquí están algunas preguntas para ustedes. ¿Estás tú animando la pasividad en tu esposo? ¿Estás dirigiendo tu familia donde sabes que debes estar siguiendo y sometiéndote? ¿Tienes una disposición a seguir incluso cuando no estás de acuerdo con tu marido? ¿Respetas a tu marido? Todas estas preguntas son buenas, hermanos. Pero, varones, al final, la responsabilidad cae sobre nosotros
los hombres. Necesitamos que padres no solo crían a sus hijos e hijas, sino educarlos en cómo ser padres y madres, cómo ser hombres y mujeres. Necesitamos padres que dirigen a su esposa. Tenemos una crisis de liderazgo que necesita ser resuelto. Ahora, es posible que haya una pesadez que ha caído sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, ¿verdad? Durante este mensaje de hoy. Tal vez ha sido recordado de tus responsabilidades y te sientes que está pesada esa responsabilidad. Tal vez estás viendo tu responsabilidad por primera vez y te sientes abrumado por ella. O tal vez has fracasado mucho como tirano o quizás un cobarde en tu familia y te ves en el espejo de la palabra de Dios por primera vez. Hermano, recuerda sobre qué estamos edificando nuestras familias. El Evangelio de Jesucristo. Jesús murió y resucitó por esto. Jesús murió por toda tu pasividad y tiranía. Jesús resucitó para darte el poder de usar tu autoridad para su bien. Jesús resucitó para darte el poder de asumir la responsabilidad y la iniciativa de dirigir a tu familia. Jesús murió como un ejemplo de cómo amar a tu esposa, de cómo criar a tus hijos. El liderazgo masculino piadoso es posible gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiero terminar con esto, hermanos. Recuerde sobre qué estamos construyendo nuestras familias. Estamos construyendo nuestras familias en el Evangelio de Jesucristo. Estamos tratando de construir nuestras familias sobre el cimiento, sobre la roca, no sobre la arena. Todo comienza con Jesucristo. Y si no lo conoces, varón, no puedes dirigir a tu familia donde Dios quiere que vaya. Él te invita a conocerlo por confiar en Él y lo que hizo en la cruz por nuestros pecados. Y Él nos invita a confiar en Él para el poder de dirigir a nuestras familias en la manera en que deben ir. Así que si estás escuchando hoy este mensaje y has estado batallando en dirigir con tu familia, si quieres entregar tu vida a Jesucristo para que Él pueda ayudarte a corregir esta área de tu vida. Si estás aquí hoy y tal vez conoces a Jesús, pero has sido desobediente y has estado haciendo las cosas a tu manera y quieres estar bien con Dios, con Jesús de nuevo, quiero que tomes un paso de fe y que repitas esta oración que voy a darles conmigo. Se le conoce como la oración del pecador, pero lo que realmente es, hermanos, es una oración que alguien hace a Dios cuando entiende que Él es un pecador y que está en necesidad de un Salvador. Hacer esta oración no logrará nada por sí misma, nada más decir las palabras. Es una oración de un pecador genuino que representa solo lo que uno sabe, entiende y cree acerca de su pecaminosidad y su necesidad de la salvación. El primer aspecto de la oración del pecador
es entender que todos somos pecadores. La Biblia deja muy claro, hermanos, que todos hemos pecado. La Biblia pone muy en claro que todos hemos pecado y somos, que debemos recibir la muerte. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. A causa de nuestro pecado, merecemos el castigo eterno. La oración del pecador es un ruego por la gracia en lugar del juicio. Es una solicitud por la misericordia en lugar de la ira. El segundo aspecto de la oración del pecador es conocer lo que Dios ha hecho para remediar nuestra condición perdida y pecaminosa. Dios fue hecho carne y llegó a ser un ser humano en la persona de Jesucristo. Jesús nos enseñó la verdad acerca de Dios y llevó una vida perfecta, justa y libre de pecado. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, llevando el castigo que nosotros merecemos. Jesús resucitó de los muertos para probar su victoria sobre el pecado y la muerte y el infierno. Y debido a todo esto, hermanos, podemos tener nuestros pecados perdonados y la promesa de un hogar eterno en el cielo. Y si solamente ponemos nuestra fe en Cristo, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es creer en que Él murió en nuestro lugar y resucitó de la muerte. Podemos ser salvos solo por gracia, únicamente por medio de la fe y únicamente y exclusivamente por Jesucristo. Hacer esta oración del pecador es simplemente una forma de declarar a Dios que usted confía en Jesucristo como su Salvador. Y cuando conocemos a Jesús, también podemos confiar en Él para que nos ayude a dirigir a nuestras familias. Si esto es algo que necesitas, si quieres hacer, te animo a que repitas esta oración conmigo. Vamos a orar. Amado Señor en el cielo, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy un pecador y pido perdón por mis pecados y la vida que he vivido, Señor. Necesito tu perdón. Creo que Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz y murió por mis pecados. Y ahora estoy dispuesto a arrepentirme del mío. Ahora mismo confieso que Jesús es el Señor de mi alma. Con mi corazón creo que Dios resucitó a Jesús entre los muertos. En este mismo momento acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Según tu palabra, ahora mismo soy salvo. Gracias, Jesús, por tu gracia sin límite que me ha salvado de mis pecados. Te doy gracias, Jesús, porque tu gracia nunca nos da licencia para el pecado, sino que siempre que conduce el arrepentimiento. Por tanto, Señor Jesús, transforma mi vida, transfórmame como hombre y transforma a mi familia para que pueda darte gloria y honor solo a ti y no a mí mismo. Gracias, Jesús, por morir por mí y darme la vida eterna. Varones, en estos días de gran confusión y familias sin liderazgo y sin dirección, Dios nos ha dicho lo que Él quiere y nos ha asegurado de su amor por nosotros para ayudarnos a llegar a Él. Solo podemos hacerlo con su ayuda. Confiemos en Él y ejerzamos un liderazgo piadoso que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Adiós.